Todos y precisamente el Instituto Peruano de Economía, IP, ha elaborado un informe en cuanto a la caída del empleo. Lamentablemente, según los datos que ellos manejan, en base, por supuesto, a los publicados ya por el INEI, revelan que entre enero a septiembre se han perdido alrededor de 125.000 puestos de trabajo. Y esto, pues vamos a conversar de ellos con Paola Herrera, economista senior de IP, para que nos comente qué factores han influido en este panorama. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Maritza, muchas gracias por la invitación. Entonces son 125.000 los empleos. ¿En qué zonas se ha recrudecido esta pérdida de empleos? Ok, correcto. Ahora estamos viendo justo este resultado, está siendo la consecuencia de la debilidad de la economía y esconde diferentes dinámicas, ¿no? Hemos encontrado que principalmente los más afectados están siendo los segmentos más vulnerables. Por ejemplo, la mayor caída del empleo se dio en las áreas rurales, que esto podría responder en gran parte a la menor actividad agrícola, que es la principal actividad que se desarrolla en estas áreas rurales. Y bueno, también además podría decirse que hay cierta normalización recordemos que durante la pandemia muchas personas migraron de las zonas urbanas a las rurales, incrementando el empleo rural, y ahora estaríamos viendo una normalización exacerbada por esta menor dinámica del sector agrícola, que pues viene afectando directamente a miles de trabajadores en las áreas rurales. O sea, no hay mano de obra, ¿se podría decir? Aquí en las zonas rurales es interesante porque el empleo es bien volátil. Digamos, un productor agrícola puede, digamos, decidir, justamente por la situación negativa que está pasando por los fenómenos climáticos, puede decidir irse a trabajar de repente a la ciudad, en algún sector de servicios. Entonces ahí se ve una caída del empleo agrícola, pero que podría también traducirse a gente que está migrando a otro tipo de empleos, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto no se ha visto una caída tan baja, ¿no? Aquí en nuestro país, en la historia? Sí, no tenemos una caída del empleo de por sí desde la pandemia, y antes de la pandemia, por lo menos los últimos 20 años previos a la pandemia, no habíamos tenido una caída del empleo tan fuerte como la de ahora. Ahora, son datos ya por tercer trimestre consecutivo, el empleo ha caído, y curiosamente la economía del Perú también ha caído por 3 trimestres consecutivos. Correcto. Si me haces una relación, por favor, en cuanto a la pérdida de empleo y los sectores que se han visto pues involucrados acá. Correcto, justamente estamos viendo la materialización de esta debilidad de la economía. Como te mencionaba, el agro viene reflejándose en la caída del empleo rural. En el empleo urbano lo que hemos visto es que no ha habido creación de empleo, se ha mantenido estancado, pero este estancamiento también esconde dos dinámicas distintas. Por un lado, sabemos que la inversión privada acumula ya 5 trimestres en negativo. Ajá. Y los sectores principalmente relacionados a la inversión, que son construcción, manufactura, son los sectores en los que más se ha perdido empleo. Y esta caída, digamos, se vio más bien contrarrestada por todavía una débil, pero todavía existente creación de empleo en más bien los sectores relacionados al consumo, que son comercios, servicios, que también aquí cabe mencionar que en sectores de servicios, por ejemplo, todavía recién se estaba recuperando tanto la actividad como el empleo respecto a la prepandemia. Entonces es todavía, digamos, el único motor que quedaba para crear empleos, los sectores relacionados al consumo, pero que poco a poco, como ya sabemos, la situación económica del consumo también ahora ya cayó en negativo en el tercer trimestre, entonces eso también nos da indicios de que de repente para el resto del año podría restarse este único motor del empleo que teníamos. Claro, ahora, entre los factores que han influido, entre ellos hemos visto factores climáticos y la conflictividad social, ¿no? ¿Cómo ha golpeado de manera distinta a las regiones? Correcto. Hemos visto que a nivel de ciudades, porque el INEI publica el empleo a nivel de ciudades, que más que nada nos refleja la dinámica urbana del empleo, hemos visto que los más afectados han sido las ciudades del sur, y un caso particular que es el más preocupante es el de Puno. ¿Por qué el de Puno? Fue mucho más afectado por las paralizaciones de varias actividades durante los conflictos a inicios de año, y el empleo cayó a doble dígito, cayó 11%, y eso no solamente por la misma caída del empleo es preocupante, sino porque ya se encuentra la región
tanto en las zonas urbanas como rurales, en una situación de pobreza muy alta de alrededor de 40%, tanto de nuevo en las zonas urbanas como rurales. Entonces, este índice de la caída a doble dígito del empleo en Puno es entre enero a septiembre. Correcto, entre enero a septiembre de este año versus enero a septiembre del año pasado. Ahora, ¿qué otra región le sigue? Porque hemos visto a Lambayeque, por ejemplo, y Lambayeque tiene una actividad económica que es la pesca, la más influyente aquí en esta región. ¿Ha tenido algo que ver en este caso? Claro, ahí en el norte hay algunas dinámicas que de repente también reflejan la debilidad del agro, más que nada del agro dedicado a la exportación, porque también nosotros hemos observado que en los últimos meses el empleo formal que está metido en el agro, digamos, de producción y de exportación, y también de la industria del agro, ha estado reduciéndose. Entonces, eso podría explicar parte de esta caída en algunas regiones, o ciudades, mejor dicho, del norte, entre las que está Chiclayo, por ejemplo. Ahora, Paula, si vemos, si revisamos los informes que ha hecho el INEI, llama la atención el hecho de que se observa la cifra de informalidad que ha descendido o que ha sido menor si es que lo comparamos con los últimos 12 meses, ¿verdad? ¿Por qué, si hemos tenido una gran cantidad de pérdida de empleos, por qué la informalidad pues se reduce? No suena tan lógico. Tenemos que recordar que todavía, por ejemplo, hacia fines del año pasado, todavía nos encontramos con una informalidad mayor a la de la prepandemia. Entonces, todavía teníamos condiciones laborales que estaban golpeadas, deterioradas por la pandemia. Y ahora, si vemos poco a poco, por ejemplo, en el caso también de los ingresos, vamos a ver incrementos, pero que en realidad responden a esta recuperación que todavía arrastrábamos desde la pandemia. Entonces, esta informalidad podría estar regresando a su, digamos, punto de normalidad, pero lo que más preocupa es que sigue en niveles extremadamente altos, ¿no? Claro, sigue por encima del 70% incluso, ¿no? Exacto. Ahora, lo que preocupa también es que las proyecciones de IP para los próximos meses no son para nada alentadoras en cuanto a la generación de empleo. Correcto. ¿En qué proyecta o con cuánto proyecta cerrar este año el IP? Este año proyectamos que el empleo va a caer 0,7% en todo el año. Y esto, de nuevo, responde a la debilidad de la economía. Es probable que poco a poco se vaya perdiendo este impulso, como mencionaba, del consumo, de los sectores vinculados al consumo para crear empleo. Y para el próximo año todo va a depender mucho de qué tanto podemos hacer para enfrentar estos choques que ya sabemos que se vienen a inicios del próximo año, y también para recuperar la caída económica que tendremos este año. Claro, porque incluso el Banco Central de Reserva refiere que en los próximos 3 meses no hay buenas expectativas en cuanto a las inversiones. Correcto. Y esto va o está vinculado directamente con la generación de empleo. Ahora, en el caso de la microempresa, que también la estábamos analizando a través del INEI, también se observaba que se había registrado una pérdida. Si es que comparábamos el tercer trimestre con el segundo trimestre de este año, había más o menos casi 500.000 de empleos aproximadamente, ¿no? Pero bueno, la pequeña empresa es la que genera más empleos y es la más golpeada actualmente. Ahí también hay que recordar que después de la pandemia, algo que ocurrió y que también refleja, o es el reflejo de la precariedad laboral que se incrementó o se agravó durante la pandemia, es que se incrementó bastante el empleo en las microempresas. Las grandes y medianas, sobre todo las grandes empresas, empezaron más bien a crear menos empleos, incluso a reducir el empleo, mientras que tenían que los trabajadores encontrar empleo en empresas micro o pequeñas. Entonces, de nuevo, también podríamos estar viendo cierta normalización de ese incremento, pero sigue preocupando hacia dónde se van a ir esas personas que pierdan empleo en las micro y pequeñas empresas, que son las más informales, ¿no? Que probablemente continúan o en la informalidad o simplemente se les haga más difícil encontrar un empleo. Exacto. Ahora, ¿esto cómo golpea también en los ingresos? Estamos afrontando una inflación por encima del 4% y hemos salido de pues un año, hace un poco nada más, con una inflación de por encima del 8%, ¿no? Los ingresos nos han estado cada vez más bajos en el caso de las familias, pero ya se han logrado recuperar, están avanzando. Nosotros hemos calculado que con las cifras disponibles del INEI, de la encuesta permanente de empleo a nivel nacional, que todavía están alrededor de 7,5% ajustados por inflación, por debajo del nivel prepandemia. Y esto es más o menos unos 170 soles mensuales que perciben menos los trabajadores de hoy,
que hubieran percibido en el 2019. O sea, casi es la mitad de una canasta básica alimenticia, ¿no? Para una persona pobre incluso. Exacto. Entonces, y esto ha sido también reflejo de, como mencionas, de las altas tasas de inflación, pero también de la lenta recuperación que hemos tenido y lento, en general, crecimiento del empleo de calidad, que son de los que tienen las mejores condiciones laborales y entre eso los mejores salarios, que no hemos podido retomar ese ritmo que teníamos antes de la pandemia, por ejemplo. Ahora, si lo vemos por edades, en cuanto a las personas que han perdido empleo, ¿qué grupo etario ha sido la más afectada? Sí, los más afectados son los jóvenes y esto va en línea con lo que mencionaba de que la caída del empleo está afectando a los más vulnerables y dentro de este grupo de jóvenes, lo que está ocurriendo, por un lado, es que están entrando a más empleos con ingresos que no les alcanzan para cubrir una canasta mínima de consumo o simplemente no están encontrando empleo. No están, digamos, alcanzando las habilidades técnicas o las habilidades blandas que requieren las empresas para poder obtener un trabajo que sea productivo y que pues les ayude a cubrir su capacidad de compra. Son 15 de las 26 ciudades que monitorea el INEI donde el empleo ha retrocedido. Correcto. Pero bueno, antes de cerrar la entrevista es bueno también saber dónde ha ido aumentando, en dónde se ven las cifras positivas, en qué regiones del país. Correcto. Principalmente el empleo está creciendo más que nada en aquellas ciudades que habían sido más golpeadas por la caída de empleos por la pandemia. Por ejemplo, en Lima todavía se está creando más empleos, aunque según íbamos también viendo con la encuesta permanente de empleo se iba perdiendo este ritmo, pero todo responde, digamos, a este último motor que nos quedaba de empleos relacionados a los sectores de consumo. En cambio, los sectores las regiones, las ciudades que dependen mucho más de construcción, mucho más de manufactura, son los que están siendo más afectados. Que son, digamos, los que generan más empleo en el Perú, ¿no? Y que son los que crean empleo formal y empleo de calidad con buenos ingresos. Con buenos ingresos. Exactamente, sí. Perfecto, te agradecemos mucho. Paola Herrera, economista senior de IP, dándonos declaraciones y explicándonos un poco sobre el último informe que revela que el empleo ha caído en su máximo desde hace 20 años. No se encuentra en esta situación aquí.